Queremos invitar al pueblo del Señor, recordándole que la Santa Cena está programada, si el Señor lo permite, para el domingo 31 de julio de este mes, ¿verdad? En el nombre del Señor, una vez más nos aproximaremos a la mesa de la comunión, al momento en donde las realidades de nuestra fe se hacen visibles, llamémosle, ante la expresión del Señor, que deseó que fuese recordada la realidad de su muerte y la verdad que predicó de su regreso a la tierra, ministrándonos unos a otros del un pan y bebiendo de la copa, dando a entender que el pan era su cuerpo y que su sangre era representada por ese jugo de la vida. Así que le invitamos el domingo 31 de julio, el próximo fin de semana, si el Señor así lo permite, a las 6 de la tarde. También mañana estamos invitándole a las 10 de la mañana y de nuevo a las 6 de la tarde. Este martes, que es el 26 de julio, queremos dar el anuncio que no habrá estudio bíblico este martes que viene. Muy bien, los próximos bautismos también. Si hay alguien que desea ser bautizado en agua, se le anuncia que el sábado 30 de este mes, va a haber bautismos en agua. Usted puede anotarse en la segunda planta de esta iglesia donde está la secretaría y ahí le darán información de dónde y cuándo estos bautismos, a la hora en que serán realizados. Abrimos la palabra del Señor en esta linda noche y vamos a tener la oportunidad de leer un pasaje de la Escritura en la carta primera a los Corintios. Y en esta carta apostólica, en esta carta pastoral, que el extraordinario ministro del Señor, el apóstol Pablo, una vez más nos deleita la Escritura con las realidades que siguen acumulándose en nuestra vida, como verdades que tenemos que ir entendiendo. Y en este pasaje se nos enseña cómo el Evangelio fue diseñado, fue hecho, fue planeado por Dios en su gracia y misericordia para socorrer a un grupo de hombres y de mujeres que sería la primera vez en su generación que tendrían la oportunidad de oír un mensaje celestial y divino. Esta porción de la Escritura nos va a probar a usted y a mí que los apóstoles y los siervos de Dios que tuvieron la tarea de llevar el Evangelio entendieron a quién estaban ministrando, a quién estaban llevándole el mensaje. Y más que entender y comprender y saber, llegaron a recibir del Señor por las verdades escriturales, porque estos hombres tuvieron que tener una realidad espiritual con el Señor para luego volverse predicadores. Cada uno de ellos tuvo una oportunidad linda de conocer al Señor en la persona, ya sea visiblemente cuando tuvieron los apóstoles la oportunidad de platicar, de verlo y de verlo ministrar, o más profundamente y sobrenatural después de muerto el Señor y haber resucitado y haber ascendido, tener espectaculares experiencias como la que Pablo cuenta que él había tenido la asombrosa y extraordinaria
oportunidad de ver al Señor en visiones gloriosas. Tuvo experiencias en donde no sabía si había estado en el cuerpo literalmente, si lo habían llevado literalmente. Eso quiere decir que lo que él vivió, lo que él vio, lo que él entendió, las experiencias que tuvo, no eran cuando estaba dormido, sino que tuvo experiencias cuando estaba despierto. Y ahí es donde lo sobrenatural del Evangelio se hace increíble a la mente humana. Pero claro, está diseñado el Evangelio para que la gente que crea en el Evangelio tenga que tener primero el momento en donde tiene que entender y tiene que comprender que está frente a un Cristo resucitado, que está recibiendo el Evangelio porque ya creyó en Cristo antes de darse al Evangelio, antes de darse a estudiar. Por eso dice que el inconverso lee la Biblia y estudia la Biblia y se burla de ella y saca conclusiones absurdas y empieza a decir epítetos hasta blasfemos, porque la Biblia le suena ridícula a su mente natural. Pero aquel que ha tenido, la Biblia fue diseñada para aquel que haya tenido una experiencia sobrenatural, maravillosa, extraordinaria, en donde haya conocido y donde haya creído y donde haya experimentado dentro de él una realidad que lo ha hecho creer que Cristo está vivo. Yo no sé cuántos creen que Cristo vive. Amén. Le damos palmas al Señor. Amén. Aleluya. Yo creo que Cristo vive. Amén. Entonces eso hace que mi mente y mi corazón entren en una verdad espiritual de nuevo nacimiento. Por eso me bauticé en agua y creí que era el momento de hacerlo, y descendí a las aguas del bautismo impactado, tocado. Luego recibí el bautismo del Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas y pude experimentar en mi propia vida la gloria de hablar en otras lenguas angelicales, gloriosas, y sigo hablando lenguas desde hace 40 y pico de años que me convertí y sigo recibiendo. Entonces eso me hace a mí creer cada vez que leo la Biblia que estoy frente a verdades sobrenaturales. Entonces los hombres que escribieron esto tuvieron una experiencia de esa forma, y ojalá que usted la haya tenido. Si usted anda en blanco, si usted está así porque, bueno, yo miro, ¿verdad? Porque me gusta la música. No, el Evangelio no es porque le guste la música. Mire, yo vengo porque realmente pues yo quiero que me sanen el dedo gordo porque me duele el dedo gordo. No, eso no es así. El Evangelio es cuando alguien ha tenido una experiencia en donde está cansado de la vida, en donde no le encuentra propósito a la existencia, en donde se mete la borrachera, se mete la droga, se mete la miseria de la vida, al otro día sigue peor y sigue con el mismo deseo de matarse. Ahí es donde Cristo mora, ahí es donde Cristo hace la obra. Démosle palmas al Señor, porque eso es una realidad. Gracias a Dios que eso es cierto. ¿Qué sería de nosotros que Cristo no viviera y fuera real y existe y es verdadero? Entonces estos hombres comprendieron que el Evangelio iba a ser así explosivo en la vida de millones de personas en el mundo, pero que estas personas que iban a conocer el Evangelio iba a ser la primera vez que una gloria de esa naturaleza le iba a aparecer en su vida. Y que esa gloria, como era para los gentiles, por eso Pablo se consideró él el apóstol de los gentiles, se consideró que él era el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, porque él era el primero que hablaba de eso. No solo vio al Señor cuando lo detuvo en el camino a Damasco, cuando era un hombre perdido, sin Dios, sin esperanza, lleno de religión,
creyendo en el Dios verdadero, pero sin conocerlo. Y ahí esa experiencia que lo hace a él recapacitar y que lo hace experimentar cosas tremendas, lo llevó a otras experiencias más grandes, y por 14 años seguidos el Señor se le seguía mostrando, y por eso no sé cómo sería eso. Lo miraba cuando entraba. Yo el día que el Señor se me presente así, yo creo que me vuelvo así como loco, y medio loco, a saber qué gloria será eso. Ha de entrar uno en una exanastasis, es la palabra que se usa teológicamente. Se entra en una exanastasis de elevación espiritual y de inteligencia, de conocimiento de Dios, que todo lo de la tierra ha de valer basura inmediatamente. Entonces este hombre tuvo esas experiencias, y entonces lo que le predica a los gentiles es tremendo, hermano, porque les va a decir, usted lo va a leer conmigo, vamos a revisar un poco nada más, porque no sé cómo estará usted, no sé por dónde le está lloviendo, no sé cómo está la situación en su vida, no sé qué travesuras está usted atravesando, no sé qué conflictos, no sé qué dudas, no sé qué situaciones, pero este pasaje de la Biblia nos va a hacer entender a nosotros que el Evangelio fue precisamente diseñado para que la gente se diera cuenta que no es una religión la que lo va a cambiar. Eso es bien importante. Que aunque va a entrar a ser parte de una religión organizada como la que tenemos aquí, hay diáconos, diaconisas, recogemos ofrenda, compramos un edificio, lo dedicamos para el Señor, seguimos haciendo el culto, servicio, predicamos en las calles, en los parques, llevamos la palabra a otros pueblos, otras naciones, abrimos otras iglesias, oramos por los enfermos, hacemos todo lo que una religión normalmente hace. Pero si eso es todo lo que nosotros tenemos, esa religión, aquí usted va a ver que eso es lo peor que le pudo haber sucedido a usted. Usted tenía una religión y cambió a otra nada más, pero sigue tan muerto espiritual como estaba en la otra. Pero esta porción de la Biblia va dedicada, va enseñada y va fincada en la verdad de que no podemos nosotros creer que la religión evangélica a la que hoy pertenecemos, porque como tenemos que tener una identidad religiosa en la tierra, esa religión no te va a ayudar en nada, porque no es la religión la que te ayuda. Eso es importante, porque vas a darte cuenta que Pablo dice en estos pasajes que cuando el evangelio llega a los gentiles, y somos nosotros, encuentra al gentil despedazado, encuentra al gentil con costumbres y con formas de existencia y de vida que son lamentables, que tiene una vida sexual absolutamente incontrolable y que está acostumbrado a pecar y que está acostumbrado a vivir como se le da absolutamente el deseo carnal de su mente. No respeta matrimonio, no respeta casa, no respeta hijos, no respeta nada. ¿Por qué? Porque así ha vivido todas las generaciones durante siglos de siglos antes que él. ¿Por qué? Porque Dios nos abandonó a que nunca conociéramos las verdades de él. Y se dedicó a Abraham, sacándolo de Ur de los Caldeos, e hizo que los israelitas fueran su nación santa, sus sacerdotes, su gente apartada,
su niña de los ojos, fuera todo el deseo de su corazón, se centró en los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta que vino Cristo a la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo se le predica a un gentil así? Porque inmediatamente lo que la religión hace es que le dice: ya aceptó a Cristo, ahora sí, ahora ya no haga esto, ya no haga lo otro, ya no hago aquí, ya no haga allá. Y la verdad es que no ayuda en nada. Lo leemos. Léalo conmigo. Aquí estoy tratando de ponerme unos anteojos que me dieron. Como que eso está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo número 7 de la carta primera a los Corintios. Yo leo de corrido hasta el verso 24. Y dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Oiga eso, hermano. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, esto es vital, importante, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¡Qué belleza! Yo quiero invitarle para que usted me ayude a razonar estas verdades que aquí Pablo está hablando, para que podamos usted y yo tener un momento de cercanía a la palabra. Y que cualquier oscuridad que usted esté atravesando en su relación espiritual que ha iniciado usted con el Señor, usted pueda tener un mejor ángulo de apreciación y pueda tener una realidad bíblica de conocimiento en su vida, para que usted pueda aprender a resolver sus propios problemas sin tener que consultar con nadie. El consejo es bueno. Acercarse a alguien cuando uno ya tiene una vida madura. Y acercarse a alguien que tenga un momento o que esté reconocido como una persona que tiene mayor experiencia, que está entrado en años de mayor madurez. Y acercarse a pedir un consejo, acercarse a pedir una opinión distinta a la tuya. Cuando lo haces con madurez, cuando lo haces con un verdadero, con verdadera prestancia y verdadera realidad de conceptos que ya tienes en ti, te puede ayudar a escuchar a alguien, que ese alguien que te vaya a aconsejar sea una persona que realmente entienda y comprenda, especialmente si tiene que ver con asuntos de tu vida espiritual. Que esta persona comprenda y entienda y que pueda comprender a la luz de la palabra que ese es el momento en el que uno que tiene que dar consejo
debe de ponerse la mano en la conciencia y saber primero que uno no puede aconsejar a alguien sin primero no entender que uno también tiene iguales o peores problemas que el que te está pidiendo consejo. Eso te va a dar a ti la humildad y la sencillez para no hablar tonterías ni espiritualismos ignorantes que ni tú hagas. Por eso fue que en un momento en donde los apóstoles, que eran llamados apóstoles porque el Señor los había llamado y habían estado con el Señor, y cuando empezaron a ver el desarrollo de la vida de los creyentes en particular, y empezaron a darse cuenta que muchos de los hombres que les llevaron el evangelio estaban obedeciendo y tenían temor de Dios y estaban como niños esperando la leche espiritual para crecer, llegó el momento en que la madurez de ellos fue requerida, y Pablo y Pedro tuvieron un momento de discordia allá en Antioquía, y se dieron cuenta de que verdaderamente había que arreglar la situación. Y cuando se juntaron los maduros a platicar, se dieron cuenta que habían unos que ya habían entendido que todo lo que los judíos estaban enseñando eran puras religiosidades. Y entonces vino Pedro y dijo una expresión que es inteligentemente importante, que usted la entienda y la haga como una regla de comprensión en su vida. Y dice así esa porción del pasaje de la palabra de Dios: ya oímos, dijo Jacobo, como Pablo apóstol vino a decirnos cómo el Señor lo está bendiciendo con los gentiles. Y ya también oímos a Pedro y vino a contar cómo es que la obra de Dios se está realizando allá. Así que nos parece bien, y como alguien tenía que poner la pauta, y este era el hombre líder de ahí, dijo: nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos nosotros obligar. Y en eso lo interrumpió Pedro y le dijo: mira, eso es una verdad que yo necesito que seamos conscientes, porque Pablo y yo tuvimos un altercado allá en Antioquía, y la verdad es de que es cierto, porque lo que yo hice fue que me convertí en un común y corriente gentil, comiendo con ellos todas las comidas que son prohibidas en el judaísmo. Y estuve ahí con ellos varios días, y cuando llegaron de Jerusalén y empezaron a presionar, yo me hice como que no había estado con ellos y me fui con ellos y los juzgué, habiendo yo hecho lo que yo les decía que no tenían que hacer. Eso se llama sinceridad. Eso se llama madurez. Entonces dice el apóstol, dice, porque hay que ser conscientes, dice Pedro, que lo que les estamos exigiendo a los gentiles, ni nosotros ni nuestros padres, las cargas que les estamos poniendo, las han levantado con un solo dedo. Entonces esto es importante, que usted llegue a madurarlo en su mente y en su corazón, hermano amado, porque el evangelio en este pasaje de Primera de Corintios ya es un apóstol que está enseñando la doctrina de la gracia. Pero no solamente la está enseñando, sino que está razonando localmente y está razonando culturalmente con los hermanos de Corintio, y está hablando los problemas. Al leerlo podemos transportarnos históricamente a la época de ellos, en donde cada uno de ellos está con la necesidad de que Pablo apóstol les diga por qué. Porque en primer lugar hay un fenómeno social interesante que el evangelio encontró en la época en que empezó a ser predicado con poder y gloria, una realidad que nosotros no conocemos.
Una realidad que nosotros en el siglo XX y XXI, en el que nos ha tocado, vivimos en el XX y nacimos muchos, o todos los que estamos aquí, nacimos en el siglo XX y vivimos en el siglo XX un tiempo y ahora estamos en el siglo XXI y vamos hacia una realidad tremenda de vida de este mundo, y la historia nos ha tomado a nosotros y somos miembros del siglo XXI, habiendo sido una generación que ha tenido la dicha de vivir curiosamente en 2 siglos durante la época de su vida. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en la época en que aquí se está hablando, cuando Pablo le dice, usted lo leyó conmigo, si alguno de vosotros es esclavo. Es interesante eso. Hoy ya no hay esclavos. La esclavitud ha sido abolida en el mundo entero. Pero el cristianismo, cuando comenzó a ser predicado en los primeros siglos, Roma y la mayoría de gente que vivía en los siglos pasados, durante muchos siglos, habían esclavizado a los hombres. Aquí en este país hubo una emancipación política en donde por eso es recordado el extraordinario presidente Abraham Lincoln, porque Estados Unidos fatídicamente en su historia está clasificado como un país que practicó la esclavitud en los inicios de la fundación de este país. Y es duro pensar que este país que ahora ha llegado a desarrollarse cultural, intelectualmente, y que está entre los países a vanguardia del mundo de hoy, con un modernismo y con una sociedad extraordinariamente compleja, intelectual, y verdaderamente con un gobierno que ha llegado a darse a conocer como históricamente se dio a conocer el Imperio Romano. Estados Unidos ha quedado como una nación extraordinaria, con logros asombrosos, pero con la penumbra de que practicó la esclavitud durante muchos años. Entonces aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que estaba en el siglo I, les dice, si alguno de ustedes se encuentra el evangelio que hoy conoce, lo encuentra en esclavitud, no procure violentamente emanciparse en contra de eso. ¿Por qué le dice Pablo eso? Porque el evangelio no provoca a que hayan desórdenes sociales, según lo entiende uno aquí. El ir en contra en manifestaciones, en contra de la policía, en contra del gobierno, hacer manifestaciones políticas en donde hayan problemas, en donde tengan que salir a golpear y a matar a toda la gente, el evangelio nunca lo apoyaría. O sea que es tremendo pensar en las verdades que esta palabra nos enseña y nos muestra y que nos hace entender a nosotros, hermano, aunque Pablo inmediatamente le dice, pero si puedes liberarte, procura hacerlo, porque habían medios legales y habían medios humanitarios, naturales, en donde se podía hacer y efectuar, y de seguro que muchos cristianos dejaron de ser esclavos porque llegaron a tener una madurez, llegaron a tener un desarrollo, llegaron a ser gente que antes eran ladrones, asesinos, que era gente que practicaba la maldad de una manera tremenda, pero Jesucristo había cambiado sus vidas, Jesucristo había transformado sus corazones. El poder de Dios, alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio puede cambiar, el evangelio puede transformar la vida de una persona. Pero qué cosa más interesante, hermano. Porque el evangelio no solo te toma o te encuentra esclavo, sino te encuentra en distintas circunstancias que te ha llevado tu vida desordenada a vivir. El evangelio te puede encontrar en donde no hay una aparente salida a tu situación,
Y hay muchas personas que no pueden interpretar la verdad de la palabra y que no pueden interpretar qué significa que Cristo haya entrado a su corazón, que Cristo haya llegado a su vida, que el Señor haya hecho una obra espiritual. El Evangelio no te está pidiendo un cambio a la fuerza, obligatorio ni violento. El Evangelio no te está empujando a que haya más destrucción y más desgracia en tu vida. El Evangelio no te viene a robar ni a quitar la poca alegría que has tenido. Ahora el poder del Señor te va a madurar, te va a enseñar, va a hacer de tu vida un hombre y una mujer con una manera distinta de pensar, de entender la vida. Y ahí, con sabiduría y con inteligencia, vas a saber qué hacer ahora que eres cristiano. Mire, con todo mi corazón y con toda mi alma se lo digo. Qué hermoso es entender la palabra, porque el apóstol Pablo le dice en el versículo 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Les toca un tema que era tremendamente de gran pelea, pero que el Evangelio había llevado una respuesta verdadera y que había hecho que el gentil pudiera entender que no se trataba ahora de volverse un religioso, no se trataba ahora de ponerse una identidad religiosa, ahora que Cristo había llegado a su vida. ¿Cuántos cientos de hombres y mujeres se vuelven de un color religioso de una iglesia cuando Cristo entró a sus vidas, cuando Cristo entró a sus almas, hermano? Y ese Cristo glorioso se desfigura por la religiosidad con la que le caen encima a esta persona. En ese mismo momento es lo que este versículo 19 está ejemplificando, porque la circuncisión era un tema de judaísmo, era un tema controversial en los días en que la palabra comenzaba a ser predicada, porque querían obligar a los gentiles a que se volvieran una especie de judíos. Oh, hermano, esto es tremendo, porque hay mucha gente que se vuelve del color de la iglesia en donde aceptó a Cristo. Hay mucha gente que le ponen el nombre de la iglesia a la experiencia que tuvieron con el Señor, y se pierde la efervescencia del poder de Dios, se pierde la realidad de una vida nueva. Si lo que vale la pena en Cristo es una vida nueva, eso es lo que vale la pena. Lo que vale la pena es que el Señor trate contigo, que el Señor obre en tu vida, que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y a tu alma, y Él te abra la mente y Él te abra el corazón, y tú puedas entender por ti mismo qué significa pecar. Ahora que sabes la diferencia entre lo santo y lo profano. Es tan importante eso. Es tan fundamental que cada uno de nosotros pueda entender que es hacia esa dirección que estos pasajes de la Biblia están siendo llevados. Dice el versículo 20: cada uno en el estado en el que fue llamado. Verso 20, hermano: en él se quede. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esto es vital e importante, porque hay gente, hermano, que lo quieren que regrese al estado de no sé dónde, y empieza a contar lo que esto y lo otro, y los hombres te quieren arreglar la vida. Y ningún hombre te va a poder arreglar la vida.
Nadie va a poder darte la solución que solo el Señor tiene estipulada para tu condición. Démosle palmas al Señor, hermano. Bendita sea la misericordia de Dios. Es cierto que cuando venimos al Señor venimos todos emproblemados. Es cierto, hay gente que considera que ellos no pueden conocer al Señor porque yo no puedo. Es que mire, ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué usted va a hacer, pero el Señor es el que sabe. No, pero es que mire, a mí ya me he dicho, no les oiga. Pero es que a mí ya me dijeron. ¿Quién te dijo? ¿El hombre? Hay gente que se predispone antes de conocer la verdad de Dios, se predispone a pensar por todas las religiosidades y más que todo por los métodos de evangelismo que la gente utiliza. La manera en que la gente lleva el mensaje del evangelio es un mensaje en donde ya predispone a la persona para que la hace sentir a la persona mal, creyendo que haciéndole decir lo que esta persona hace, con eso se va a arrepentir. Esto es importantísimo, hermano. Para que una persona cambie, se necesita que Dios obre en él. Es decir, si va a entrar al reino de los cielos. Para entrar a la iglesia solo tiene que fingir. Solo tiene que aparentar nada más. Pero para entrar al cielo, no creo que con lo que está aparentando entre. Pero el que te quiere salvar, Él sabe cómo va a arreglar tu vida. Él sabe cómo va a arreglar tu problema. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermano, es exquisito pensar que el evangelio fue diseñado para nosotros, los que vendríamos con enormes problemas, y que el evangelio nos nutriría de paz y de gozo y de alegría a pesar de quienes somos. Porque en estas porciones de la Biblia nos hace entender el Señor, porque verso 23, porque por precio fuisteis comprados. Porque por precio fuisteis comprados. Ya somos de Él. No vamos a ser de Él. Ya somos. Yo que he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas en algunos momentos de su vida, a medida que he ido entendiendo la realidad de lo que la palabra enseña y cómo realmente uno puede auxiliar y ayudar a las personas en realidad, ahora que he entendido y comprendido, deslegalizando mi vida cada día más y dejando los costumbrismos religiosos que de alguna manera tuve que aprender cuando comenzaba en mis años mozos a servir al Señor, y entendiendo que hubieron actividades religiosas que se acapararon en mi mente y que hubieron métodos religiosos que aprendí, porque últimamente fui llevado a un lugar donde los hombres enseñaban. Yo no tuve la dicha ni la gloria que leo yo en la Biblia que tuvo Pablo, que cuando iba a entrar a la iglesia del comienzo, porque él era perseguidor de la iglesia, usted se recuerda que por alguna razón nadie le hizo el gusto a que llegara, y él notó la forma en la que la gente lo rechazaba, y fue algo tan conflictivo en la vida de Pablo que la Biblia dice que nadie le confiaba nada, porque creían que él estaba simplemente fingiendo para enterarse más de la vida de ellos, para destruirlos. Entonces Pablo optó
por darse cuenta que no cabe duda que Dios tenía planes para él. Pablo notó que debido al tiempo que él pasó persiguiendo a la iglesia y que todo el mundo se dio cuenta que él era el que asolaba a las iglesias haciendo lo que hacía contra los cristianos, lo hizo un hombre indeseable. Y que aún la conversión que tuvo a Cristo, y aunque él había tenido una realidad, se quedó deformada en la mente de los demás. Y aunque pasaron años para que entendieran y después comprendieron que fue verdad, porque era evidente lo que hacía para el Señor y cómo tuvo que pagar lo que le dijo a Ananías cuando le dijo: Señor, este hombre ha matado a tus hijos, ha destruido a tus siervos, ha hecho daño a la iglesia. Entonces Ananías está conscientemente, aunque está teniendo una revelación gloriosa, está hablando con el Señor y su mente le ocupa el saber de que este hombre era un asesino. Y el Señor se lo dijo: yo le haré ver cuánto va a tener que sufrir, le dijo, por causa de mi nombre. Entonces usted ve que Pablo se fue para su ciudad natal, que se llamaba Tarso, y por 14 años se quedó ahí. Eso permitió que Pablo recibiera revelaciones extraordinarias, y que lo que la iglesia por 14 años estaba aprendiendo de los apóstoles, que después cuando él comenzó a predicar, se dieron cuenta al año y pico que tenía ya de estar predicando, que Pablo predicaba totalmente contrario a lo que los apóstoles del Cordero habían predicado por más de 15, 16 años ya, mientras él estaba en su ciudad natal siendo visitado por Dios. Entonces eso quiere decir, le decía yo a usted, yo no tuve esa experiencia, y la mayoría de seres humanos no tenemos esa experiencia, sino los hombres nos enseñan. Y ahí adquirimos un montón de religiosidades, y adquirimos un montón de enseñanzas humanas, y métodos, y maneras, y formas de decirle a la gente ciertas cosas y de actuar. Y ahora que he podido entender, y ahora que me he dispuesto a practicar la verdad y a entender la verdad y a rebelarme contra todo lo establecido por los hombres, y por años lo he hecho ya, y ahora ha sido más fácil. Al principio fui absolutamente criticado y fui vilipendiado creyendo que estaba hablando tonterías, y ahora se dieron cuenta que era la realidad, y me gozo por la obra de Dios. Ahora cuando me acerco o alguien se acerca para poder ayudarlo, me doy cuenta que la gente lo que necesita es la seguridad de que Dios está con ellos. Eso es lo que la gente necesita, porque los religiosos le dicen que Dios no puede estar con ellos, porque según los religiosos, como ellos no son pecadores. Yo quiero que usted, esta noche nos vamos a casa, pero yo quiero que esta noche usted se vaya de aquí pidiéndole al Señor que cualquiera que sea el problema que se le presente en la vida, cualquier situación que se le esté presentando, que usted esté viviendo, porque la vida nuestra es cambiante. Unos son los problemas de un joven, otros son los problemas de un adulto, unos son los problemas de un hombre, otros son los problemas de una mujer. Unos son los problemas de un hombre ya entrado en la madurez, otros son los problemas ya de un hombre maduro, adulto, y otros son los problemas de un viejo. Y ninguno de nosotros tiene la capacidad ni la sabiduría para decir que él sí sabe. Hermano, solo Dios es el que sabe. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Por eso este verso es exquisito. Por precio fuisteis comprados. Te compró el Señor. Te compró, nos compró. Somos de Él. Somos de Él. Aleluya.
Hermano, no se haga esclavo de una religión. Sea siervo de Dios. Sea un ungido del Señor. Que tú puedas ver cómo Dios se mueve. Que estás en líos, sí estás en líos. Y que cuando lleguen a preguntarte, con toda cultura, con todo cariño, con todo amor, dile que le importa. ¿Verdad? Que cuando lleguen a preguntarte, pero mire, me han contado, ¿qué le importa? Ahora, si se pone ya caliente la cosa y es necio, cierre la puerta. Tal vez así entiende la gente. Pero hay gente, hermano, hay gente que hasta el color de la ropa que uno usa les molesta. A mí nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar esa experiencia que yo tuve. Esto es algo que me lo va a recordar toda mi vida y siempre lo cuento. A veces digo, yo tenía unos 27, 28 años de edad y el Señor estaba tratando con mi vida de una manera tremenda. El Señor me estaba dando bendiciones muy lindas en la vida ministerial. Y en eso un hermano se acercó y me dijo, hermano, mire, yo quiero participar de que me voy de la iglesia. En ese entonces todavía decía yo, ahora ya no. Ahora cuando el doctor Ríos decía cosas extraordinarias que daban risa, y esta que les voy a contar pues les va a dar risa. Porque el doctor Ríos le preguntaban y decían, hermano Otto, le decía, fíjese que fulano se fue. Y decía, y habrá peligro de que regrese. Yo siempre me sorprendía cuando el doctor decía eso. Y habrá peligro de que regrese Albertico, me decía. Pero yo me recuerdo que yo le dije, ay hermano, no, le dije yo, se va a la iglesia, usted pide, pero sí. Sí, me dijo, me voy, hermano. Y usted tiene la culpa, me dijo. Ay, le dije yo, ¿por qué, hermano? Qué pena. Es que usted huele mucho, me dijo. ¿Cómo así? Le dije, sí, hermano, me dijo, usted usa demasiada loción. Y eso no es correcto, eso es vanidad. Yo se lo fui a contar al hermano Otto. Y me dice mi pastor, le hubieras dicho, mejor es oler a pachuli que a chivito. Pero hay gente que le molesta la identidad personal tuya y la confunde con tu vida espiritual. Yo creo que este pasaje de la Escritura que le acabo a usted de mencionar y que leímos, y ahora este versículo que le acabo de leer, cada uno de nosotros tiene que entender que es innegable que el creyente verdadero, el Hijo de Dios, siempre tendrá que tener la capacidad para preguntarse si lo que está practicando no será la religión de la iglesia a donde va y no la palabra de Dios. El creyente debe de tener la capacidad de raciocinio, de juzgamiento, porque fíjense que aquí dice esta porción de la Biblia, cada uno, hermanos, el verso 24, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Cuánta gente lo quiere cambiar a uno a la fuerza? ¿Cuánta gente quiere que uno se vista, haga, hable, converse, qué sé yo, se corte el pelo como a ellos les gusta? Hay gente que tiene problemas para entender la realidad de que el cristianismo es una fe, no una religión. El cristianismo es una verdad. Démosle palmas al Señor, bendito sea Dios por eso. El cristianismo es una verdad de Dios, que a través de las experiencias, a través de los años, a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de los mismos cambios de vida de todo ser humano, conforme va creciendo y desarrollándose. Si algo me asombra a mí,
es entender el crecimiento y el desarrollo que el Señor le hizo entender a Jesús de Nazaret, cuando a los 12 años el Señor creyó que él estaba ya preparado para hacer la obra de Dios. Aunque su mente tenía una capacidad extraordinaria de aprendizaje y había aprendido las verdades de la palabra, y tenía a los hombres en Jerusalén asombrados, a los grandes eruditos y a los grandes fariseos y maestros de la ley, los tenía sorprendidos por 3 días cuando lo encontraron sus padres al Señor, después de creer que se había perdido. Le dicen: ¿qué has hecho? El Señor dice que estaba ahí, que los hombres estaban asombrados de la sabiduría de ese joven de 12 años. Y lo que me asombra es de cómo es que la Escritura dice que ahí le fue dicho por el Espíritu que tenía que sujetarse a sus padres, que sus padres eran los que tenían que dirigirle la vida. Qué increíble es. Que esos 2 seres, José y María, que él ya había pasado la inteligencia de ellos, había llegado a la madurez de ellos, que eran adultos, y él era un mozalbete que empezaba a vivir, un joven. Ya él tenía un raciocinio y una inteligencia y un conocimiento y una madurez que sobrepasaba absoluta, no digamos a los niños de su época, Dios bendito, o de su edad. El Espíritu le tuvo que enseñar y le dijo: tienes que sujetarte a tus padres, tienes que obedecerles a ellos, tienes que hacer lo que ellos, que aparentemente pareciera que era lo que estaba esperando que eso sucediera. Que José y María les enseñaran algo. ¿Qué le podían enseñar al Señor? Él no lo sujetó a José y a María. El Espíritu no lo sujetó porque a ellos le iban a enseñar algo. Lo sujetó a ellos porque lo que tenía que esperar era que cumpliera 30 años. ¿Qué tenía que esperar? Que madurara. Y luego el pasaje que sigue, el versículo que sigue después de eso en Lucas, usted va a leer que dice: y el niño crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura, refiriéndose a su madurez humana, y en gracia delante de Dios. ¿Cómo es posible que usted cree que usted lo sabe todo, hermano? Porque ya tiene 40 años en el Evangelio y la CIA ya se parece hasta a usted. ¿Cómo va a creer que usted ya lo sabe todo y que por eso le anda diciendo a la gente cómo tiene que vivir? No seamos ignorantes, hermano. Comprados con precios fuisteis. No os hagáis esclavos de los hombres. El día que cambies, que te cambie Dios. Démosle palmas al Señor. Amén. Pasamos para cantar, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos amados. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios en esta linda tarde de sábado, precioso día hoy, caluroso. Pero gracias a Dios que tenemos fe en Cristo. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Todo es posible si puedes creerlo. Cantamos. Todo es posible si puedes querer. Aleluya. Sí, Señor. Canta ese canto con todo el alma. Todo es posible si puedes
creer. Fe mueve la mano de Dios. Aleluya, aleluya. Fe, su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Aquí está el Señor. Oh, aleluya. Él quiere bendecirte antes de irte a casa. Si puedes creer. Aleluya. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Levanta tus manos al Señor y vete a casa con la bendición del Señor en tu alma. Has venido esta noche con la seguridad de que el Señor es tu amigo, tu compañero, tu Salvador, tu Señor, tu Dios, el que te ha comprado con precio bendito de sangre en la cruz del Calvario, el que derramó su vida por ti. En esa sangre está el pacto bendito de la salvación que hoy tenemos. Dio su vida en la cruz del Calvario. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, porque aunque no somos perfectos, somos de Él, comprados con precio fuimos. No sigas a los hombres, sigue al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por comprender tu palabra de esta manera. Gracias por la dicha de amarte, por la dicha de entenderte, de conocerte, de poder mover nuestra vida en el área espiritual de tu Hijo Jesucristo, Dios eterno. Bendice a cada hermano, a cada hermana, protégenos, Señor, guárdanos a cada uno de regreso a casa, líbranos de todo peligro y del mal. Bendice a cada uno, Señor, que hemos estado aquí en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.